Buen día. El día de hoy estaríamos presentando el trastorno de la comunicación social pragmática. Estaría siendo presentado por Verónica Bonilla, Mercedes Fernández, Lisbeth Sarabia y Abner Batres. Para saber de ese trastorno, se necesita conocer de la pragmática. Entonces, estaríamos explicando primero qué es la pragmática. Esta es una disciplina lingüística que estudia el uso del lenguaje en situaciones concretas de la comunicación humana. Puede definirse como el uso social del lenguaje. Entonces, esta es la capacidad de entender las intenciones de los demás y expresar las propias a fin de generarlas de manera eficaz y dependiendo del contexto. El trastorno de la comunicación social pragmática se trata de aquellos casos en donde hay dificultades en el componente pragmático mencionado anteriormente o el uso del lenguaje, similar a los que se asocian con el trastorno de espectro autista, pero no presentan todos los criterios para dicho diagnóstico. Estos son los criterios que presenta el DSM-5 para el trastorno de la comunicación social pragmática. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, que se manifiesta por todas las siguientes. Número 1. Deficiencias en el uso de la comunicación con objetivos sociales, tales como saludar y compartir información de una forma que es apropiada para el contexto social. Número 2. Dificultades en la aptitud para cambiar la comunicación para ajustarse al contexto o para atender las necesidades del oyente, tales como hablar de manera diferente en clase que en el recreo, hablar de manera distinta a un niño que a un adulto y evitar el uso excesivo de un lenguaje formal. Además, estos presentan dificultades en la adaptación del lenguaje en la conversación, la poca flexibilidad en el cambio de temáticas del diálogo y además esto viene acompañado de verborrea, lo cual significa el uso excesivo de palabras al hablar y la falta de norma al seguimiento de diálogos. Luego sería las dificultades para seguir las reglas de conversación y para narrar, como ya se había mencionado anteriormente, tales como mantener los turnos para la conversación, parafrasear cuando no entiendes y conocer cómo usar los signos verbales y verbales que regulan la interacción. El trastorno de comunicación social pragmático tiene como base la dificultad en la pragmática y en la comunicación. Entonces, esto provoca una alteración en la comprensión del mensaje en el contexto. Luego, serían las dificultades para comprender lo que no está explícitamente expresado. Ejemplo, hacer inferencias. Y significados del lenguaje no literal y ambiguo. Ejemplo, modismo, humor, metáforas, múltiples significados que dependerán del contexto para interpretarlos. Entonces, los déficits producen limitaciones funcionales en uno o más de los siguientes dominios, como una comunicación efectiva, la participación social, relaciones sociales o en el rendimiento académico laboral. Luego, el inicio de los síntomas se produce en un momento temprano del desarrollo, pero los déficits pueden no ser completamente manifiestos hasta que la comunicación social demanda un nivel que excede sus capacidades.
Además, los síntomas no son atribuibles a otra condición médica o neurológica o bajo aptitudes en el dominio de la morfología o la gramática, y no se explica mejor por el trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual, es decir, el trastorno del desarrollo intelectual, retraso global del desarrollo u otro retraso mental. Características diagnósticas. El trastorno de la comunicación social se caracteriza por una dificultad primaria con la pragmática o el uso social del lenguaje y la comunicación que se manifiesta en forma de deficiencias de la comprensión y para seguir las reglas sociales de la comunicación verbal y no verbal en contextos naturales. Para cambiar el lenguaje y si buenas necesidades del que escucha o la situación y para seguir las normas de conversación y narración. Las definiciones de comunicación social causa limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, el desarrollo de las relaciones sociales, logros académicos y el desempeño laboral. Las deficiencias no se explican mejor por escasas capacidades en el dominio del lenguaje estructural o una capacidad cognitiva diferente. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Las características asociadas más frecuentes del trastorno de la comunicación social es el deterioro del lenguaje que se caracteriza por antecedentes de retraso para alcanzar los hitos del lenguaje y problemas con el lenguaje estructural desde hace tiempo hasta la actualidad. Los individuos con deficiencia de la comunicación social pueden evitar las interacciones sociales. El trastorno por déficit de atención, hiperactividad, los problemas conductuales y los trastornos específicos del aprendizaje también son más frecuentes entre los individuos afectados. Desarrollo y curso. Como la comunicación social depende del proceso adecuado del desarrollo del habla y el lenguaje, el diagnóstico del trastorno de la comunicación social es raro entre los niños menores de 4 años. Al llegar a los 4 o 5 años, la mayoría de los niños debería tener capacidades del habla y del lenguaje suficientes como para permitir la identificación de deficiencias específicas en la comunicación social y, perdón, y las formas más leves de trastorno pueden no resultar evidentes hasta la adolescencia temprana cuando el lenguaje y las interacciones sociales empiezan a ser más complejas. Los factores de riesgo y pronóstico son dos, genético y físico. Los antecedentes familiares del trastorno del espectro autista, los trastornos de la comunicación y los trastornos específicos del aprendizaje parecen aumentar el riesgo del trastorno de la comunicación social. Tratamiento para el trastorno de la comunicación social. Actualmente no se conoce aún un tratamiento específico para el trastorno de la comunicación social, pero se considera como tratamiento principal la terapia del habla y el lenguaje, diseñada para mejorar la pragmática del lenguaje de los niños. Los terapeutas del habla y del lenguaje pueden trabajar con los niños en sus habilidades de conversación en sesiones individuales o en grupos pequeños. Los grupos de habilidades sociales también pueden ayudar a los niños que tienen este trastorno a mejorar sus habilidades de comunicación. Los jóvenes y adultos pueden participar en grupos o talleres enfocados en el desarrollo de habilidades sociales o para la vida. Estos programas pueden ser impartidos por terapeutas del habla y el lenguaje, trabajadores sociales, psicólogos, consejeros vocacionales y consejeros universitarios.
El caso clínico. Una paciente de 15 años de edad con antecedentes familiares de trastorno del espectro autista que es remitida a consulta de psiquiatría infanto-juvenil por un cuadro de ansiedad reactiva a un episodio de victimización en el instituto. En la exploración se evidencia una problemática centrada en una comunicación de las relaciones sociales que cumple criterios diagnósticos de trastorno de la comunicación social. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro video. Esperamos que haya servido. Muchas gracias por su atención.